Casa del doctor Adolfo Pérez Esquivel. Tuvimos 5 premios Nobel: Bernardo Hussein, César Milstein, Carlos Saavedra Lamas. Doctor Adolfo Pérez Esquivel, es un placer que nos haya recibido acá, para Río Negro, Neuquén, todos los amigos que lo están viendo, para Canal 8 General Roca, Canal 9 Neuquén. Gracias, doctor, por recibirnos. Está bien. ¿Cómo está usted? Bueno, bien. De Río Negro tengo grandes recuerdos y luchas también, ¿no? Con Miguel Sainz, el obispo de Viedma, pero también con Néstor Buso de la radio, con las comunidades indígenas, campesinas, que es el lugar donde nosotros compartimos. Y bueno, sé que en este momento están con serias dificultades, fundamentalmente la comunidad de mapuches. Y venimos trabajando primero para que abran el diálogo, para que las comunidades sean escuchadas, porque tienen derechos. No puede ser que vendan territorios a empresas extranjeras y que tienen, como ven, cerca de 1 millón de hectáreas en la Patagonia, y le quitan las tierras a los hermanos mapuches, ¿no? Y tehuelches. Entonces son cosas que a uno le duele esta situación. Hay que cambiar la mentalidad porque hay una dominación cultural muy fuerte. La dominación pasa por lo cultural. Entonces es necesario cambiar esto y tratar de integrarnos, de construir juntos en la diversidad. La diversidad. Sí. Doctor, ¿y cómo estuvo? ¿Hace cuánto que no está en Río Negro? ¿Ha ido a Río Negro, Neuquén? ¿Ha estado en este tiempo? ¿Ha pasado por allá? Hace algunos años ya. Sí, ¿Y cómo, unos 3, 4 años. ¿Cómo lo encontró cuando estuvo por allá? ¿Cómo encontró la provincia? Bueno, mira, las últimas veces que estuvimos fue para ver a parientes en San Antonio Este. Ahí a la querida Soindí, que ya tiene sus años también. Ir a visitar un poco las grutas, también. Qué lindo lugar. Eso, otra vez es ir a dar algunas charlas, pero hace un tiempo que no viajo, creo que son 4 años antes de la pandemia, ¿no? Esta pandemia nos frenó todo, nos ha llevado a tener que repensar muchas cosas, la forma de vivir y la forma también de las relaciones humanas y sociales, y fundamentalmente la relación del ser humano con la madre tierra, porque toda esta cosa que nos están pasando es el desequilibrio del ser humano con la madre tierra. Tenemos que poder restablecer el equilibrio para poder vivir dignamente, porque si no, esto no va a terminar. Vemos que esto a escala mundial está haciendo grandes desastres, ¿no? ¿El balance de los 90 años suyo, Adolfo? ¿Qué le dejó la vida? Mira, yo todavía no me doy cuenta que tengo 90, ¿no? Pero el tiempo es así, todo vamos pasando, así que no es una cuestión de edad, es una cuestión de pensamiento, de espíritu, de compromiso, y seguimos trabajando igual. Como el primer día. Que sí, trabajando. Ayer tuve un Zoom con todas las organizaciones nuestras en América Latina. Estamos en 15 países latinoamericanos con trabajo permanente, así que, y también estoy escribiendo, saqué mi último libro. Cuéntenos un poquito el último libro. El libro es La otra mirada. Son relatos de distintas épocas que viví. Una fueron aquí en San Isidro, en la época de la dictadura, con un pescador. Otras en la guerra de Irak. He estado en Irak también, después de los bombardeos sobre Bagdad. Otros son relatos de Hiroshima. He estado varias veces en Hiroshima, he hablado con las ibacusas, que son las sobrevivientes de la bomba atómica, ya todas muy ancianas, ¿no? Y otras son historias en distintas partes del mundo. Algunas muy divertidas, como El hada gorda del Soho, que aparentemente es divertida, pero que tiene un fondo muy duro, muy trágico, de un
combatiente de Vietnam, a quien conocí, Brian Wilson, y con el que hemos compartido muchas cosas en Nicaragua, en Estados Unidos. Lo acompañé en una huelga de hambre en las escalinatas del Capitolio, reclamando que nos envíen armas para la guerra contra Nicaragua. Así que, bueno, el libro va relatando distintos momentos. Otras cosas más espirituales que es el diálogo en la bahía de Getsemaní, en Kentucky, en Estados Unidos. Y otra, por ejemplo, la guerra, esa guerra que estuvo en la cordillera del Cóndor, en los altos del Cenepa, que fue la guerra entre Ecuador y Perú, ¿no? Ahí estuvimos trabajando, mientras Menem le vendía armas al Ecuador, Claro, siendo sí, un sí. país garante para la paz, ¿no? Terrible eso. Pero ahí vimos la muerte de los indígenas, de los campesinos, la destrucción de la selva, de los altos del Cenepa, de una misma familia dividida entre Ecuador y Perú. Claro, países hermanos, digamos. Que son la misma familia, porque estuve con un indígena chunqui que me dice: mi padre se fue del otro lado y yo me tengo que quedar aquí porque tengo familia. Dice, y mi padre antes de irse me dijo: hijo, nunca te olvides que yo me voy del otro lado, pero siempre sigo siendo tu padre. Claro, sí, 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 sí. La vida. Es la misma familia. ¿Cómo está viendo usted los derechos humanos hoy en la Argentina? Mira, los derechos humanos en principio son integrales. Nosotros trabajamos mucho el derecho de los pueblos, no solo de la persona y los pueblos. Primero porque en Naciones Unidas en el año 93 en Viena, en Austria, completó lo que podríamos decir los conceptos de derechos humanos: medio ambiente, desarrollo, soberanía, y todo lo que es, no, debe ser el Sí, lo están llamando, usted está solicitado sí, todos sí, los días. todos los días así. Es decir, entonces lo tenemos que ver integralmente. Sí. Estamos, como dije antes, muy maltratando a la madre tierra. La madre. Y tenemos que restablecer esta comunión del ser humano con la madre tierra. Esto lo dice con mucha claridad el Papa Francisco. Ahora iba ahí para ese lado, para No, el lado del Papa. porque cuando voy a Roma me encuentro siempre con él, ¿no? Ah. Y charlamos hora y media, en una salita como esta, ¿no? Sí. Y conversamos. El Laudato Si es muy claro. Es esto, la comunión que tenemos que tener con la creación. Por eso Francisco Bergoglio toma el nombre de Francisco en homenaje a Francisco de Asís. Sí. Él sigue esa línea, ¿no? Sigue esa espiritualidad de comunión. ¿Usted lo conocía cuando era cardenal Bergoglio? Claro, sí. De toda la vida lo conoce al Papa. Sí. No sé si toda la vida, pero sí nos conocemos. Toda la vida. Y también la última encíclica que saca, Fratelli Tutti, la fraternidad entre todos y todas, ¿no? Hay que cambiar la mirada a la vida, ¿no? A la relación nosotros con la madre tierra. Entonces los derechos humanos aquí son conflictivos. Por ejemplo, los territorios, que le quitan los territorios a las comunidades indígenas. La deforestación, Claro. que está haciendo un daño enorme, ¿no? Está destruyendo la biodiversidad, generando tierras áridas, cambiando el clima, el calentamiento global, todo esto que hoy lo está sufriendo la humanidad. Pero ¿quiénes provocan esto? Son las grandes empresas. Pero se permiten entrar también esas empresas, Adolfo, a la Argentina. Claro. Alguien permitió, por ejemplo, lo de la mina de Hachal y toda esa contaminación ambiental. Eso bueno, hace daño. hace mucho daño al país. Sí, y eso dicen que eso va a dar recursos económicos. Son mentiras. Se llevan todo, no dejan, mejor dicho, sí dejan. Dejan la miseria, dejan la destrucción del medio ambiente, se llevan todo con declaraciones juradas. Entonces,
el gobierno tiene que tener otra política más fuerte, más clara, como hizo Evo en Bolivia. ¿Cómo ve el gobierno del presidente Fernández? Una evaluación de Mira, todos los años. al actual gobierno le tocó un momento muy difícil, la pandemia. Entonces puso muchísimo esfuerzo en la vida de la población, con las dificultades, porque la Argentina logró controlar muchísimo la cuestión de la salud, ¿no? Lógicamente que hubo muertes, como lo hay en Estados Unidos, Francia, Italia, países centrales con mucho más recursos que nosotros, y con una situación económica difícil, con una deuda externa tremenda, ¿no? Que ahora están negociando con el Fondo Monetario Internacional para ver qué hay que pagar. Pero el mismo Macri dijo algo que hay que tener en cuenta. Dijo que los créditos del Fondo Monetario Internacional fue para darle todo ese dinero a los bancos. No, el mismo Macri lo dice. Entonces, ¿quién tiene que pagar la deuda? Los bancos. ¿Por qué lo tiene que pagar el trabajador? Entonces hay que exigir la lista de bancos que recibieron el dinero. Hay que decirle, señor, ustedes recibieron este dinero, páguenlo, no lo tiene que pagar el pueblo. Adolfo, yo nací en el año 83. Del 83 para acá se habla del Fondo Monetario Internacional. Sí. Los problemas siempre fueron los mismos en la Argentina. Sí. ¿Usted cree que a la dirigencia política le conviene tener el mismo problema hace 38 años? Que la gente tengamos un 50% de pobres, un 50% de inflación, 40% de pobres. ¿Les encanta generar la pobreza a la gente, que la gente vive en el estado como vive, no? La Argentina es un país riquísimo, que tiene una biodiversidad extraordinaria, pero somos un país empobrecido. Y con pocos millones de habitantes, no hay mucho. Con poco. Entonces hay una situación muy fuerte de imposición de las grandes empresas, pero esto no pasa solo aquí, pasa en toda América Latina. Mirá, yo a Lula lo conozco de los años 70, viene el 10. El 10 y el 11 va a estar aquí. Me llamó el otro día Lula, ¿no? Y ¿por qué lo sacaron a Lula, lo metieron preso? Porque Lula sacó de la miseria extrema 40 millones de brasileros y brasileras, fundamentalmente en el nordeste de Brasil. Y recuperaron la dignidad, la vivienda, el trabajo. Ahora, Evo Morales, en un país que actualmente es un país plurinacional, lingüístico, ¿qué hizo? Primero nacionalizó las empresas a base del país, por eso es soberanía. Nosotros no somos un país soberano, somos un país dependiente. Tenemos que recuperar la soberanía, y para recuperar la soberanía hay que volver a renacionalizar las grandes empresas. Es esto. No, por ejemplo, Vicentín, el dragado de los puertos, como lo dice Jorge Tayama, ¿no? La pesca. La pesca se están llevando solos. Yo estuve más de una semana en Malvinas. Mirá, llegas a las Islas Malvinas, nos trataron re mal, ¿eh? Ah, los trataron mal. Sí. Ah, mire qué interesante lo que dice. El último día, el gobernador me quiso invitar a que hable con él. Y dije, no, yo estoy con una misión de 19 personas y esperó toda la semana para invitarme ahora. Le dije que no. Ahora, de noche vos ves que se encienden las luces de la ciudad, que es pequeña. Los habitantes de Malvinas son 2.300 habitantes. Pero hay 2.500 soldados británicos, Claro. en la base militar. Sí. A la noche ves que después que se enciende la luz de la ciudad comienza a encenderse las luces de todos los barcos pesqueros, factorías que están en el mar. Se llevan todo. Entonces la Argentina tiene que reactivar la flota de mar, la flota de pesca. Claro. Porque eso generaría alimentos,
generaría también mucho las exportaciones, pero ahora los españoles, los noruegos, los japoneses, los chinos, están ahí, se están llevando todo. ¿Y el gobierno de Alberto Fernández está haciendo algo? Está haciendo algo, está preocupado con eso. Fíjate que este gobierno recién... Que no viene de ahora, le quiere decir Cristina, más atrás... Todo, sí, es un problema esto. Pero tiene que poner mucho la mirada en la cuestión de la pesca, en volver a repoblar con peces los ríos en el interior del país. Porque la contaminación, la polución que hay, está destruyendo todo. Entonces, cada día nosotros, en lugar de tener un país que es potencialmente rico pero empobrecido, tendríamos que tener un país digno donde no se nos muera ningún niño de hambre o enfermedades evitables. Totalmente de acuerdo, Adolfo. No, que no puede ser que los ancianos que no tienen que comer. Se le puede dar de comer a 400 millones de personas, apenas somos 45 y la gente se sigue muriendo de hambre. Nosotros trabajamos con chicos, tenemos 2 aldeas. Tenemos una población de 300 chicos, no viven ahí, viven con sus familias en las villas, pero van a formarse ahí, que le damos capacitación laboral. No hacemos asistencialismo. No, tienen herrería, carpintería, escuela de quesería, panadería, agricultura, apicultura. Tienen, ¿entendés? Como para tener un oficio para poder defenderse en la vida. Estamos repartiendo bolsones de comida. Sí, sí. Y a ver quién abre más comedores. En el país de la... Habría que cerrar comedores, claro, no abrir comedores. Claro. Y cada familia tendría que comer en su casa, bien. Con su papá, su mamá. Y tener recursos. Nosotros venimos proponiendo con un empresario amigo. Hoy voy a plantar esta tarde el árbol 200.000 en Pilar, en la aldea nuestra. Pero tenemos un proyecto que lo hemos presentado al gobierno, de en 8 años plantar 46 millones de árboles nativos. Qué interesante, Adolfo. Lo que esto generaría trabajo genuino en lugar de subsidios, generaría cambiar el clima, recuperar tierras áridas, generar otro ambiente. Entonces, bueno, estamos en esto ahora conversando a ver qué podemos hacer. ¿Qué opina de tantos planes sociales, Adolfo, en la Argentina? Tantos planes que hay de acá. Mira, los planes sociales son buenos en un momento de necesidad, pero cuidado, la asistencia es buena en un momento, pero el asistencialismo es malo. Sí. Primero que genera dependencia, falta de trabajo, genera... no es digno para la persona. Exacto. La cultura del trabajo. Usted apoya la cultura del trabajo. El trabajo, el esfuerzo, levantarse temprano, a ganarse el pan. Como sí. Además, la gente vive mejor. Sí. Es más alegre, no estar dependiendo que si le viene el subsidio. Yo no veo por qué van y quieren aumento de subsidio. No, lo que tienen que pedir es trabajo. Claro. Y hay 3 generaciones, Adolfo, que ya no trabajaron. Ya no trabajan. Lamentablemente. Entonces, eso es grave. Eso es una situación nefasta. Ahora, el país tiene posibilidades. El gobierno está tratando de conseguir cambios. Pero, ¿qué pasa? Después de la reforma constitucional del año 94, que yo no quise participar como... intervenir en eso, Jaime de Nevares me decía Adolfo, vení como constituyente, y yo le dije, no, Jaime, mira, esto es un arreglo entre Alfonsín y Menem. Él renunció, o sea que renunció. Sí, no, él cuando vio la política como era se retiró. Se retiró, sí. Entonces me fui a verlo. Esto te lo digo porque es histórico lo que te voy a contar, ¿eh? Ah, qué bueno, Adolfo. Y voy a verlo a Jaime, pero es muy amigo, un hermano muy querido. Digo, Jaime, decime lo que vos querías que yo te acompañara como constituyente, yo te dije que no. ¿Por qué renunciaste? Entonces iba y venía así por
despacho en el obispado. Sí. Iba y con esa sabiduría que tenía Jaime me dice, mira, renuncié porque eso era como fumarse un cigarrillo encendido por las dos puntas. Así, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante. Sí, Yo me quedé, Jaime, dame un abrazo. ¿Qué le iba a decir? Claro. Escúchame, dame un abrazo. ¿Qué le voy a decir? Sí. Fue la definición más grande, más exacta de lo que fue. Ahora, ¿por qué te digo esto? Sí. Porque ahí cada uno fue a buscar agua para su molino. Sí. Entonces querían el federalismo. Son provincias federales. Pero vos sabés que no son provincias federales, son provincias feudales. Sí. Y no son sinónimos, ¿eh? No son sinónimos. Son provincias feudales. Entonces, mira, Salta está desmontando toda la selva, todos los montes, destruyendo para hacer negocio. Privilegian el capital financiero sobre la vida del pueblo. ¿Y Formosa qué opina de Gilles Defrane? Formosa también, es otro. Porque el presidente habló muy bien de Gilles Defrane en su momento. Bueno, sí, son del mismo partido, ¿entendés? Lo que usted tuvo siempre, Adolfo, que no fue un militante político, digamos, usted fue un militante por los derechos humanos, usted nunca se metió en Yo política. soy un militar, el trabajo que hago es político, Sí. no es partidario, No, exactamente, partidario. ¿no? Nosotros, los derechos humanos no tienen fronteras. Lo que nosotros hacemos es trabajar concretamente con la gente, con los campesinos. Claro, Gilles Defrane ahí tiene problemas con las comunidades indígenas, no de ahora, sino lleva 19 años en el gobierno. Es un señor feudal. Nadie quiere largar una vez que se llega, ¿no, Adolfo? Claro. Parece que le gusta el queso, ¿no? Sí, tal cual. Más que a los ratones. Catamarca, ¿qué me estaba diciendo? No, que con la minería, Sí, Andalgalá, en Chubut, sí. no, la gente hizo un plebiscito y dijo no queremos la minería y a toda fuerza Sí. el gobernador se la quiere empanar, Sí. sin escuchar la voz del pueblo. Entonces no gobiernan para los pueblos, gobiernan para las grandes empresas. Entonces esto es vergonzoso. No es hacer política, eso es hacer negocio. Claro. Porque vas a saber con cuánto lo forran, Sí. ¿no? Entonces esto es grave. Esto es grave. Y la única forma que uno ve como esperanza esto es que el pueblo deje de ser espectador y se asuma como protagonista. Que la gente empiece a participar un poco más. El gobierno que participe, que sea dueño de su propia vida y constructor de su propia historia. Sí. No, los pueblos tienen que exigir cambios. Mira, si nosotros no hubiésemos salido a la calle, no hubiésemos movilizado, hoy tendríamos los militares. Sí. Sí. No, usted fue fundamental. Lo quiero llevar a 1980. ¿Qué cambió su vida después que recibió el Premio Nobel de la Paz? Era tal vez más intenso, ya era una figura pública, pero digo lo mismo que decía antes. Su discurso, me acuerdo hasta el día de hoy, el discurso que usted dio. Sí, hasta, mira, yo sigo lo mismo. Sigo trabajando a nivel latinoamericano. ¿Entendés? Para mí el continente es la patria grande. Para mí lo que pasa en Perú, estamos trabajando en 15 países latinoamericanos. ¿Con Rigoberto Menchú se ve? La vi hace poco, pero por Zoom. Sí. Bueno, ella está metida ahí con su problema en Guatemala, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer un trabajo más continental. Hace pocos días fue electa presidente de Honduras, Xiomara Castro, que me vino a ver con el marido, que fue el expresidente que lo echan, ¿no? Con Manuel Zelaya, ¿no? Ahora es elegida Xiomara como presidente de Honduras. Entonces hay que apoyarla. ¿Cómo ve lo de Venezuela usted, Adolfo? Mira, lo de Venezuela, yo he acompañado mucho a Hugo Chávez. Hugo Chávez.
fue perseguido, lo quisieron matar. Estados Unidos no puede permitir que ningún país se salga de su órbita. Lo mismo Cuba. Cuba manda médicos, técnicos, gente a distintos países más necesitados. Los he visto en Haití, lo he visto en Bolivia, lo he visto en Perú, en Brasil, aquí en Argentina, que Macri los echó por una cuestión ideológica, pero no un problema sanitario. ¿Cómo se ¿no? mezcla toda la parte Ahora, política e ideológica? Se mezcla todo, ¿no? Claro, ahora, son por los que tienen derecho a su autodeterminación y Estados Unidos no lo quiere permitir. Pero después se dice que es la primera democracia del mundo, ¿no? Es un imperio. La primera colonia del mundo. Están devastando todo. ¿Por qué Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia? Guantánamo también podemos hablar. Guantánamo. Mirá, yo tengo médicas amigas en Guantánamo. Gente maravillosa, solidaria con el mundo. Existe una base con torturas. Yo estuve en Irak 12 días. Ahí está la cárcel de Abu Ghraib. ¿No? Que han torturado, que han hecho desastres. Nadie dice nada a Estados Unidos. ¿No? Pero después ataca a Venezuela, ataca a Cuba, ataca a Lula. Sí. El golpe de Estado contra Evo Morales fue organizado por la Embajada de Estados Unidos. Estados Unidos hay que conversarse, no tiene amigos, no tiene aliados, tiene intereses. Esa es la diferencia. ¿Y Pepe Mujica? ¿Qué me puede decir Pepe Mujica? Pepe es un grande. Me hace acordar a usted cómo vive austeramente, Pepe. Sí, Pepe es un grande. Es un tipo que yo lo conozco a Pepe, ¿no? Pepe es un hombre con ética. Él estar en el gobierno fue para servir a su pueblo. Él después de que terminaba su función con un empleo se iba a su casa. Es impresionante cómo vive. Yo nunca vi de un político argentino eso. No. De ninguno, se llame no, del partido que usted quiera. Vive en Danés y Pepe es un hombre con una gran entereza y coherencia de vida. Coherencia de vida. Yo le quiero preguntar ya para ir cerrando, le voy a hacer un ping-pong al final, ya estamos cerrando, y agradecerle a Adolfo su tiempo. ¿Cómo vio que Milani estuvo en el ejército? ¿Cómo lo sintió usted? ¿Milani? Milani. Uy, no. No tendría que estar, porque él fue responsable, cuando era un oficial muy joven, sí, ¿no? De la desaparición de su asistente, de Lendo, ¿no? Sí. Yo conocía mucho a la madre, a esa madre que... y lógicamente que nosotros trabajamos mucho no para la venganza, el odio, ¿no? Sino para el derecho de verdad y de justicia, para que nunca más ocurra lo que ocurrió. Yo soy un sobreviviente de esa época. Pero no. Y tampoco me gustó de que haya sido respaldado por Eve de Bonafini. Sí, fue muy respaldado por Eve y por el gobierno. No, yo no. Claro, pero aquí fue un problema más político con Cristina. Entonces yo esas cosas no estoy de acuerdo. No, creo que por eso digo, los derechos humanos trascienden cualquier partido político. Es una cuestión de ética, de responsabilidad social, cultural y política también, y espiritual. ¿No? Aquí hubo mucha gente que dio su vida. Hace poco, el último viaje que hice aquí fue a La Rioja para conmemorar y recordar a Angelelli y a los sacerdotes asesinados, a Gabriel Longueville, el misionero francés, a Carlo Muria y a Pedernera, Wenceslao Pedernera, un laico, catequista, que fueron asesinados durante la dictadura. Hubo mucha gente que dio su vida y le dio para dar vida, ¿no? Para acompañar la vida de los pueblos, y por eso es importante la memoria.
Sí, yo le iba a preguntar por un personaje de la historia argentina, Berbisky, que denunciaba al Papa de haber entregado unos jesuitas. ¿Qué opina usted? ¿Su opinión? No estuve de acuerdo. Mira, yo está bien que hayas recordado esto, lo voy a explicar. Yo estaba en Padua, dando en el centro Baldusi de misioneros que venían para América Latina, África, Asia. Estaba dando una conferencia. Cuando me entero de la barbaridad de que dijo Berbisky del Papa. Entonces yo salí, la BBC de Londres me llama, y estaba en Padua, y ahí le digo, no, lo que dice Berbisky no es cierto. Porque Bergoglio ayudó a mucha gente. Es cierto que hubo un problema con Halis y con... eran dos jesuitas, y Bergoglio le había dicho, por favor, salgan de ahí de la villa porque los van a buscar. Y ellos no le hicieron caso. No le hicieron caso. Después yo le escribo una carta bastante dura a Bergoglio, que en eso se basa Berbisky. Y yo ahí en Padua salí en defensa del Papa. Y me llama Bergoglio ya Francisco. Me dice, Adolfo, gracias por haber salido a decir las cosas que dijiste. Dice, venite a Roma. Le digo, no puedo, mira, estoy 200 kilómetros dando un curso a los misioneros, después que termine, porque si no tenía 200 kilómetros de ida, 200 kilómetros de vuelta. No me daba el juego. Y tenía que suspender el curso. Después de esto te voy a ver a Roma. Y ahí lo fui a ver en el Vaticano, ya como Papa. Y me dice, Adolfo, gracias, gracias, gracias. Que por lo menos, pues claro, porque los mismos misioneros me decían, ¿quién es este hombre? Mira la barbaridad que dice. No, esto que dice Horacio es falso, no es real. Después de eso, Horacio se cayó, ¿no? Me atacó a mí. Pero, y hoy los hechos lo están demostrando quién es Francisco. Que tiene muchas dificultades dentro del Vaticano. Porque a muchos les gusta vivir como príncipes. Hay una diferencia de funcionario de la iglesia a pastor de la iglesia. Francisco es un pastor. Hay gente en el Vaticano que son funcionarios. Sí. Es distinta forma. La visión. La mirada, la forma de vivir el Evangelio, de comprender el Evangelio, ¿no? ¿Francisco está revolucionando la iglesia para usted, Adolfo? Está haciendo aportes importantes. Una, que la iglesia vuelva a ser pobre, que vuelva a ser misionera, que se conecte y tenga una comunión más grande con la Madre Tierra. No, la fraternidad. Es un hombre, tal vez el Papa que más ha trabajado el ecumenismo, esa de la espiritualidad de las distintas religiones. Yo una vez que lo fui a ver, me acuerdo que los pasillos del Vaticano estaban llenos de rabinos. Sí, rabinos, musulmanes. Musulmanes todos. Yo veía la cantidad de rabinos, esto parece una mezquita. No, pero es increíble. Qué lástima que no viene a la Argentina para pacificar este país y dejar las grietas que tenemos. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene sus tiempos. Hubo momentos que él no podía venir. No sé ahora, vamos a ver si lo convencemos. Tendría que venir a la Argentina, mi humilde opinión, ¿no? Venir a la Argentina y pacificar un poco esta grieta. No nos hablamos entre amigos, entre hermanos por una cuestión política. Mira, eso es malo. Nosotros tenemos que tener la unidad en la diversidad. Si todos pensamos igual, es malo. Entonces, la riqueza de los pueblos es la diversidad. Es extraordinario esto. La Madre Tierra nunca generó monocultivos. El peor monocultivo que hay es el monocultivo de las mentes. ¿Estamos? Y los tóxicos de la propaganda. Vos podés estar en desacuerdo con cosas, bueno, discutirlo, hablarlo. Si llegan a un acuerdo es la mejor forma, pero no la violencia. No, discutir, analizar, ¿ves? Y ver que
¿Sabe cuál es el gran pecado de los argentinos? Que no nos escuchamos, siempre partimos de la diferencia Sí. y nunca de aquello que nos une. Yo por eso el otro día se lo dije a Baltasar Garzón, el juez. Sí, el sí, juez. sí. Estuve con él. Ah, estuvo con Baltasar. Sí. Él me decía, no, porque la izquierda en España está dividida. Y le digo, mira, te digo, yo hablé de las izquierdas aquí en Argentina, ¿sabes lo que le dije? Que todo de la izquierda tiene que volver a la escuela. Ya Baltasar me miraba, ¿cómo? ¿Por qué tiene que volver a la escuela? Porque ellos se olvidaron dos operaciones matemáticas, sumar y multiplicar. Lo único que aprendieron es a restar y a dividir. Claro. Bueno. Entonces, cuando aprendan a sumar y multiplicar, van a tener éxito. Claro, si no, la izquierda va a ser ese fiasco que siempre hace en las elecciones. ¿Entendés? Que siempre Sí. vas a criticar. La crítica destructiva. Adolfo, yo le quiero cerrar Bueno. con un pequeño ping-pong a figuras, amigos suyos. Osvaldo Bayer. Uy, Osvaldo, querido, tengo aquí el libro de él, del que escribo yo sobre él, ¿no? Que Mariana Dufo, mira ese libro A ver, grueso que hay ahí. ¿cuál? El grande, que está Aquel. allá. Aquel. Abajo. Este. No, permiso. Abajo. Este. Este libro lo hicimos entre varios, que hablamos diálogo con él. Ah. La revolución de la palabra. La revolución de la palabra. Sí, Mariana Dufo es la que recopiló todas las charlas que tuvimos con Osvaldo. Qué lindo eso, ¿eh? Qué buena persona, muy austero. Fue el último. Ahora, un hombre coherente, un hombre con una sensibilidad y además cuando un investigador, Sí. Anarquista. anarquista, sí. Vos sabés que yo lo vi en Alemania también. Sí. Él me hizo varios reportajes. Sí. No sé si fue en Berlín o dónde, pero nos encontramos en Alemania con Osvaldo. Osvaldo, los tres. Quino, creador de Mafalda. Quino. ¿Vos sabés con Quino? Nos reunimos en la casa de un amigo que ya falleció también, que era Gandini, el músico, Ah, Gandini, sí. y Gerardo Gandini. Y nos íbamos a tomar unos vinitos a la casa, charlábamos Quino. Cuando él ya estaba enfermo, estaba en silla de ruedas, viajé a Mendoza, porque yo tengo el doctorado en la Universidad de Mendoza. Sí. Él murió allá, se fue a vivir Sí, allá al teatro. el mendocino. Sí. Y le dimos, la universidad le otorgó el doctorado honoris causa a Quino. Y fue muy lindo porque en el aula magna habían colocado todos sus personajes, ¿no? Sí. Desde Mafalda, Manolito, Felipe, Susanita, estaban todos así figuras ahí. Esa fue la última vez que lo vi aquí, ¿no? Al poco tiempo falleció. Atención. Don Jaime de Nevares le voy a nombrar, que usted lo Bueno, menciona. Jaime era un hermano querido de caminada, un hombre con una espiritualidad y un hombre sabio. Una vez lo fui a ver en plena época de la dictadura con Mary Corrigan Maguire, Premio Nobel de la Paz. Nos tomamos un avión y nos fuimos. Y nos reunimos allí, charlamos y yo no sabía que él hablaba también inglés, hablaba varios idiomas, porque nunca decía nada, Sí. ¿no? Cuando Jaime se enfermó, yo ocupaba su habitación, yo ocupaba su cama. Me decía, no, ¿qué vas a ir a un hotel? Andate a mi casa, andate, que le habían hecho una casita al lado de la parroquia, donde estaba Salvador, Sí. su vicario, ¿no? Sí. Pero él no tenía nada. No, era muy Y austera. su la vida. gente le construyó esa pequeña casita. Y cuando él estaba en el hospital, yo ocupaba su cama, ocupaba su habitación. Me decía Adolfo, dice, no, andate allá, ¿qué vas a ir a gastar en un hotel? Qué bárbaro, qué austeridad, qué humildad todo, ¿no? Es increíble. Esta gente, yo le doy gracias a Dios de haber conocido. ¿Qué fue el personaje que más le impactó conocer a Adolfo? Que usted dice que hasta el día de hoy usted lo recuerda o que le pareció un distinto, digamos.
Mira, creo que cada uno tiene su particularidad, todos me han enriquecido, pero te podría hablar del Câmara en Brasil, Daisaku Ikeda, de Daisaku Ikeda, con él hizo el libro, el budista, la sopa de budista, Akai. sí, el Dalai Lama. No, soy... Mira, me pasa una cosa con el Dalai Lama. Aquí tengo un libro de él, Más allá de la religión. El Dalai Lama nos pasa una cosa. Cada vez que nos encontramos, estamos a 10 metros de distancia y ya nos reímos y estamos abriendo los brazos para abrazarnos, ¿no? La energía. Es un hombre con una gran sabiduría, un gran sufrimiento, ¿no? Un gran sufrimiento después que lo expulsan, él era muy joven, que China invade el Tíbet Sí. y le expulsa. Ellos han montado todos sus monasterios al pie del Himalaya, en Dharmshala, ¿no? Y cada tanto nos encontramos con el Dalai Lama y conversamos. Con Daisaku Ikeda es como si nos hubiésemos conocido toda la vida, ¿no? Porque, mira, la espiritualidad va más allá de la religión. Muchas veces la religión han terminado por dividir, enfrentar, Sí. confrontar. En cambio, la espiritualidad nos une, ¿no? Sin perder la esencia de la espiritualidad de cada uno, ¿no? Yo sigo siendo cristiano, pero comprendo la riqueza del Islam, de los judíos, de los budistas, ¿no? De las religiones que la gente no lo reconoce, que son de los pueblos originarios. Cuando voy a las comunidades indígenas, Guatemala, Honduras, El Salvador, nos reunimos en la montaña y celebramos, ¿no? Y esto, en Irak, ahí en un refugio que mataron 600 niños con sus madres, nosotros nos reunimos, nos damos la mano y oramos juntos, muchos hasta agnósticos, ¿no? Que eso es otra cosa. Creo que esto en el mundo tenemos que acercarnos a través de la espiritualidad, el reconocernos que Dios se manifiesta de distintas formas. No puedo decir yo tengo la sabiduría total y absoluta, no. Claro. No, es otra comprensión de las cosas. Adolfo, lo último. ¿Quién es Adolfo? ¿Cómo quisiera ser recordado cuando ya no esté, que va a ser dentro de muchos años? ¿Y quién es Adolfo Pérez Esquivel? Mira, yo soy un ser humano que sigue trabajando, ayudando al prójimo. Nada más. Punto. ¿Y cómo le gustaría que lo recuerde? Como un hombre que pasó por la vida haciendo el bien, tratando de hacer el bien. No sé si lo hice totalmente, y lo hago totalmente, ¿no? ¿Se arrepiente de algo, Adolfo? ¿Sí? ¿Se arrepiente de alguna cosa? Todos los días me arrepiento de un montón de cosas. Pero bueno, Mensaje final a Río Negro, Neuquén, ahí las dos cámaras, lo que quiere decir a la juventud, lo que usted quiera. no, Final es a los jóvenes de 80, 90 años también, ¿eh? No es una cuestión de edad. Lo único que le puedo decir que nunca pierdan la esperanza. Que la esperanza es como el motor que le va a dar la fuerza para comprender el sentido profundo de la vida y que nunca dejen de sonreírle a la vida. Adolfo, gracias por tanta humildad. Un Gracias. placer.